matado a 2 dirigentes de Hamás, una información que ya fue confirmada. Estamos viendo imágenes en vivo entonces a esta hora de la Franja de Gaza, cuando son 5 horas más que acá en nuestro país. La organización armada islamista, obviamente, que ha dejado más de 1000 israelíes muertos en el ataque más letal. Hay que decir lo que recuerda Israel en su territorio. Respecto a los fallecidos en Gaza, tenemos una nueva actualización. Las autoridades sanitarias de la Franja de Gaza elevaron la cifra a más de 830 personas. También les informamos que durante las últimas horas Hamás ha lanzado una descarga de cohetes sobre la ciudad israelí de Ashkelon, una ciudad que está al sur de ese país con más o menos unos 170.000 habitantes, mientras que Israel asegura haber tomado el control de todo su territorio, que ha frenado nuevas infiltraciones de milicianos de Hamás y que han hallado 1.500 cadáveres de milicianos que cruzaron en una operación sorpresa el sábado. Para poder analizar todo este tema ya estamos en contacto con Alberto Rojas. Él es analista internacional y director del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finisterra. ¿Cómo estás, Alberto? Muy buenas tardes. Hola Florencia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Sí, bueno, Alberto, yo estaba haciendo una pequeña recapitulación de lo que ha sido durante este día y las últimas jornadas también ahí en Medio Oriente. Estamos hablando de más de 1000 israelíes que han perdido la vida en solamente 3 o 4 jornadas, más de 800 palestinos que han fallecido entonces en la Franja de Gaza. ¿Es inédito un enfrentamiento de estas características o de esta magnitud de fallecidos en las últimas décadas? La verdad es que el único referente cercano en términos históricos fue precisamente la ofensiva hace prácticamente 50 años de Egipto y Siria en contra de Israel, la llamada Guerra del Yom Kippur, oportunidad en la que estos dos países atacaron simultáneamente a Israel, tomaron al país por sorpresa. A pesar de eso, Israel logró rearticularse y contraatacar, logrando finalmente la victoria en este conflicto. Pero quedó el recuerdo de un episodio en el cual efectivamente Israel no había podido prever una ofensiva directa de esos países vecinos. El ataque de Hamás se produce 50 años y un día después precisamente de la guerra del Yom Kippur, y no son pocos los que perciben algún tipo de evocación o guiño a este episodio en términos de atacar a Israel de manera sorpresiva y logrando además un impacto tremendamente profundo en la sociedad israelí. Estamos hablando de cientos de combatientes que ingresaron de manera inesperada prácticamente 24 kilómetros hacia el interior de Israel. En muchos aspectos, lo que Israel ha vivido con este ataque de Hamás es muy similar, guardando todas las diferencias, por cierto, a lo que en su momento fue el ataque de Al Qaeda contra Estados Unidos el 11 de septiembre del 2001. Un ataque terrorista, sorpresivo, a gran escala y sobre todo teniendo como blancos civiles. Claro, Alberto, nosotros estábamos viendo imágenes en vivo entonces que nos llegan a través de nuestras agencias internacionales de que a esta hora van a ser las 4, 5, 6, 7, 8, 9, son cerca de las 9 de la noche, ahí en la Franja de Gaza. Son bombardeos que continúan, que no han cesado, ha sido de manera constante. Y la verdad es que hemos visto también cómo al menos 300.000 reservistas por parte de Israel se han congregado en la frontera, han llegado decenas de tanques, también de vehículos del ejército, lo que obviamente hace pensar que Israel estaría preparando una posible operación terrestre, ¿no? No solamente se quedarían estos bombardeos que vemos en las imágenes, pero sino también podría haber una eventual operación terrestre y eso obviamente cambiaría completamente la dirección quizás de dónde va esta guerra, ¿no? Efectivamente, Florencia, más que eventual me parece que es inminente. Ya. Tú misma lo mencionabas, acumular reservistas, tanques en la zona fronteriza claramente indica que Israel se prepara para lanzar una ofensiva terrestre. Mientras tanto ha continuado con los bombardeos. Pero claramente lo que vamos a ver muy pronto es al ejército israelí entrando a Gaza. Y eso claramente va a generar un combate muy complejo con las fuerzas de Hamás, que una vez más va a dejar a la población civil en el medio, en el fuego cruzado. Y lo cierto es que Israel no tiene muchas más opciones. O sea, después de un ataque de esta envergadura, claramente Israel va a entrar a Gaza para eliminar, erradicar definitivamente a Hamás de ese territorio, lo cual implica avanzar en una modalidad de guerra urbana, un combate calle a calle, casa a casa, que es muy desgastador,
Israel tiene experiencia en este tipo de cosas, tanto en Gaza como en Cisjordania, también en Líbano, pero eso no lo hace más fácil. Y claramente la presencia de más de 100 rehenes israelíes que han sido repartidos a lo largo de la franja de Gaza, jamás lo ha dicho, claramente se interpreta como que los van a utilizar no como moneda de cambio para obtener la liberación de combatientes de Hamas en cárceles israelíes, sino como escudos humanos que hagan aún más difícil el avance de las fuerzas israelíes por tierra. Ya Hamas anunció hoy día que 4 rehenes habían muerto en las últimas horas producto de los bombardeos israelíes. La posibilidad de que ese número se incremente es real. Claro, Alberto, y sobre todo porque hace solamente unos minutitos acaba de terminar una conferencia de prensa del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ahí en la Casa Blanca, donde se dirigió a la nación y dijo que se van a asegurar personalmente incluso de que Israel tenga absolutamente todo lo necesario para poder defenderse. ¿Qué tipo de ayuda entonces se podría esperar de Estados Unidos, considerando que el propio mandatario dijo Estados Unidos ha reforzado su presencia militar en la zona? Lo hemos visto con estos portaaviones que se han acercado precisamente a la costa podríamos decir, más este del mar Mediterráneo y que está dispuesto incluso a hacer más. ¿Podría colaborar quizás con más armas de precisión, que ha sido lo que ha solicitado el Estado de Israel? O incluso, yo creo que ahí se descarta un poco el mandar tropas físicamente, pero el mandar armas es una opción que está cada vez más latente, ¿no? Sí, coincido contigo en que la idea de que Estados Unidos despliegue tropas en esta operación es muy lejana. Claramente esto va a estar en manos de las fuerzas militares israelíes y sabemos que Estados Unidos ve en Israel un aliado antiguo, histórico y que por lo tanto hay un compromiso. Lo hemos visto también en el tipo de armamento que Estados Unidos en diferentes momentos de la historia le ha entregado, le ha vendido a Israel. Lo más probable es que Estados Unidos se involucre en esta operación apoyando con municiones, algún tipo de armas de precisión y sobre todo información, trabajo de inteligencia, imágenes satelitales, etcétera. Información, insumos que le permitan a Israel tener una imagen más precisa de Gaza, de cómo operar en la franja de Gaza y sobre todo cómo ir detectando los principales focos de Hamas dentro de este territorio tan densamente poblado. Estamos hablando de prácticamente 2.300.000 habitantes. Entonces, lo más probable es que Estados Unidos efectivamente tenga un apoyo, pero en esa dimensión hacia Israel. Claro, Alberto. Ahora, ¿cuál es el impacto de la tecnología militar de Israel versus, por ejemplo, la capacidad de armamento de Hamas, que es bastante asimétrico, lo sabemos, ¿no? Sí. Bueno, efectivamente Israel tiene una industria militar propia, la ha desarrollado desde hace décadas. A eso se suma también adquirir equipamiento militar extranjero, como es el caso de Estados Unidos, por ejemplo, los helicópteros Apache. Ahora, lo cierto es que Hamas no tiene o sea, tiene una gran cantidad de armamento, pero no es particularmente avanzado. Claro. Sin embargo, es lo suficientemente efectivo para causar bajas dentro de lo que se espera sea el avance israelí en Gaza. O sea, estamos hablando de que cuando entren a este territorio se van a enfrentar no solamente con los combatientes de Hamas, sino que se van a encontrar con la existencia de túneles que van a ser aprovechados por Hamas para atacar desde diferentes ángulos a las tropas israelíes. Se van a enfrentar a trampas explosivas, emboscadas, el uso de civiles como escudos humanos, es decir, un escenario en donde, claro, tú lo mencionabas, hay una simetría militar muy clara, pero no significa que Hamas no esté preparado para este episodio. Hay que tener claro que así como Hamas se preparó durante meses para lanzar esta brutal y demoledora ofensiva en contra de Israel, también ha calibrado que Israel iba a responder, y no solamente con bombardeos como había sido en el pasado, sino con una operación mucho más compleja, mucho más contundente y a gran escala. Y por eso, lejos de seguir intentando avanzar dentro de Israel, se han replegado nuevamente a la franja de Gaza. Ahí los están esperando y precisamente se han preparado para enfrentarlos en ese territorio que ellos conocen con gran detalle.
Claro, Alberto. Bueno, sabemos que históricamente uno de los aliados y que le ha entregado donaciones de armas derechamente a Hamas, a esta agrupación terrorista, es precisamente Irán. Entonces, sumando a este eventual apoyo de Irán, Hamas podría rivalizar con la tecnología quizás militar de Israel, sumado también a este portaaviones que nosotros recién conversábamos y que envió ya a Estados Unidos a esa zona. Efectivamente, Irán ha tenido un vínculo muy estrecho con Hamas y otros grupos radicales de la zona. Le ha entregado equipamiento, pero también le ha entregado más bien tecnología, Claro. tecnología de bajo costo. Lo hemos visto con estos drones que el 2021 utilizó Hamas en contra de Israel y que si bien habían sido fabricados en la Franja de Gaza, tenían o demostraban diseños propios de los drones que fabrica Irán. Ahí se ve de algún modo la huella, el sello de Irán en el apoyo a Hamas. Y en ese aspecto, claro, tal vez el factor cualitativo no sea tan relevante como el cuantitativo. Lo vimos, por ejemplo, en las primeras horas de la ofensiva del día sábado, más de 2.200 misiles lanzados en contra de Israel. Misiles que son más bien precarios, no son de gran precisión, pero lograron su objetivo, que era saturar el sistema Iron Dome que tiene Israel, este escudo antimisiles, y que, si bien logró interceptar a la mayoría, fue tan grande la cantidad que dispararon contra Israel que obviamente hubo muchos que lograron hacer blanco en suelo israelí. Claro. Ahora, Alberto, pasa también que se ha generado una crisis humanitaria dentro de una ya crisis humanitaria, considerando que los palestinos que viven en la Franja de Gaza, cerca del 70% viven bajo la pobreza extrema, viven hace 16 años con un bloqueo durísimo, pero la gran pregunta ahora es, Israel les dice que evacúen la Franja de Gaza a estos inminentes, obviamente, bombardeos. Pero ¿qué tan cerca entonces está la implementación de un corredor humanitario hacia Gaza, considerando que los pasos fronterizos, por ejemplo, a Israel, o sea, a Egipto, en el sur, se vieron también atacados? Entonces, ¿cuál es la posibilidad de finalmente que esas personas puedan evacuar hacia otros territorios y hacia dónde además? Porque no es que los vayan a recibir en Israel tampoco. No, claramente Israel logró ya entre ayer y hoy retomar el control de su territorio. Hasta hace algunas horas todavía se registraban combates de efectivos de Hamas en contra de las fuerzas israelíes en suelo israelí. Pero Israel ya ha recuperado el control de la frontera y en ese aspecto lo que ha hecho ha sido restablecer esta especie de bloqueo, este cerco en la zona fronteriza, además de cortar electricidad, combustible, alimentos, es decir, aislar completamente la Franja de Gaza desde el lado israelí. Israel también ha anunciado y ha planteado que debe haber una evacuación de civiles. Y como tú, por ejemplo, planteas, la pregunta es hacia dónde. Claramente esos civiles palestinos no van a ingresar a Israel. Por lo tanto, la opción que queda es escapar por el Mediterráneo o tratar de cruzar hacia Egipto. O, y esta es la opción más difícil, desplazarse dentro de la Franja de Gaza, alejándose de los centros urbanos que probablemente van a ser los principales blancos y buscando algún tipo de refugio en zonas más alejadas de lo que se espera que sean los lugares neurálgicos que vaya a atacar Israel. En ese sentido, las opciones para la población civil en Gaza no son muchas. Claro, Alberto. Y ya para ir cerrando, esto es una pregunta que yo me llevo haciendo desde el sábado en la mañana. ¿Cómo se explica entonces el tremendísimo fallo de seguridad que ocurrió finalmente en la frontera el día sábado cuando milicianos de Hamas vulneraron completamente una de las fronteras más fortificadas del mundo? La verdad es que yo por lo menos no me lo puedo explicar. Bueno, tanto en Israel como en otras partes del mundo el análisis es muy similar al que tú planteas. O sea, aquí hubo una falla real, significativa de los servicios de inteligencia, tanto el Mossad como el Shin Bet, y algo pasó. Aquí hubo un problema de monitoreo. Se sabe que Israel mantenía una vigilancia constante de la Franja de Gaza. eh, y lo que estamos viendo a medida que avanzan los días son algunos indicios que pueden dar ciertas pistas. No cabe la menor duda que en este momento Israel está enfocado en resolver esta actual crisis e iniciar esta ofensiva. Posteriormente vendrá un análisis más detallado, puertas adentro, de qué fue lo que falló dentro de su servicio de inteligencia. Pero lo que hemos visto es que probablemente Hamas buscó dar señales
equívocas de su condición. Claro. Probablemente dar ciertas señales de debilidad, tal vez replegarse, dar la sensación de que estaban en una posición más débil que en una capacidad ofensiva. Supieron ocultar de manera muy efectiva todo el equipamiento que utilizaron, como por ejemplo los parapentes, estos vehículos ultralivianos con los que cruzaron sobre la frontera que divide la Franja de Gaza de Israel, y además supieron muy bien cómo atacar esta frontera. Esto no fue improvisado, aquí hubo meses de preparación. Y una de las cosas que Dos hemos años visto, hablaban. se dice exactamente, lo que hemos visto es que, por ejemplo, analizaron la frontera. La frontera israelí en esta zona es lo que se denomina una frontera inteligente, en donde efectivamente hay puestos de vigilancia, pero sobre todo un monitoreo electrónico Claro. muy detallado, muy de alta tecnología. ¿Qué fue lo primero que hicieron? Destruir esas torres, destruir las antenas, destruir los sensores, de algún modo dejar ciegos a los israelíes respecto al monitoreo de la frontera en esos puntos clave. Y a partir de ahí romper esta barrera que es la frontera entre la Franja de Gaza e Israel y entrar en suelo israelí teniendo muy claro cuáles eran las torres de vigilancia y sobre todo los puestos de control. Incluso hubo un ataque a una base israelí a pocos kilómetros. Entonces, claramente lo que vemos es que focalizaron muy bien los recursos que tenían, aniquilaron, destruyeron esos sensores, esos sistemas de vigilancia y rápidamente fueron avanzando dentro de Israel, generando la masacre y el horror que hemos visto desde el sábado. Bien, Alberto Rojas, muchísimas gracias por todos tus conocimientos, por ayudarnos también a entender mejor también parte del análisis sobre este conflicto en Medio Oriente. Muchas gracias, Alberto. Que estés bien, buenas tardes. Gracias a ti, Florencia. Igualmente, nos vemos. Chao, chao.